La mayoría de nosotros conocemos, o al menos tenemos una pequeña noción de lo que es el cuento de El flautista de Hamelin. Sin embargo, la versión que conocemos y la cual seguramente has visto alguna vez en alguna animación o en algún programa de televisión, no tiene nada que ver con la historia real, o, mejor dicho, no es como la conocemos en algunas cuestiones, las cuales, al conocerlas, verás que son mucho más aterradoras a la versión infantil que conoces. La historia del flautista de Hamelin, de ser cierta, es una de las historias más escalofriantes que la humanidad tiene para ofrecer. La adaptación infantil, la cual es la más famosa, relata la historia de una ciudad en Alemania llamada Hamelin, la cual, en un día común y corriente, empieza a tener una plaga muy preocupante de ratas. En dicha ciudad, los habitantes, los cuales en su mayoría eran granjeros y campesinos, empezaron a sufrir los estragos de las ratas en sus cosechas, el cual en su mayoría era el trigo, cereal que utilizaban como sustento principal para molerlo, obtener harina y posteriormente hacer pan para alimentar prácticamente a toda la población. Las ratas principalmente se comían el trigo. La harina, que ya estaba lista para la elaboración del pan, era contaminada con las heces de las ratas, las cuales empezaron a causar enfermedades en la población, y esto a su vez puso en una situación muy preocupante a los habitantes de Hamelin. La situación se volvió tan crítica que el alcalde de la ciudad no encontraba la forma de solucionar la plaga que tenían. Así que, como medida desesperada, prometió pagar mucho oro a la persona que fuera capaz de deshacerse de todas las ratas de la ciudad. El alcalde pensó que nadie podría realizar dicha tarea, así que no se preocupó mucho por tener que pagar una gran cantidad de oro a una persona que pudiera realizarla. Pero estaba muy equivocado, pues tras correr la noticia de que el alcalde había ofrecido pagar tanto oro a quien pudiera sacar a las ratas de Hamelin, una persona llegó a la ciudad tan solo un día después del anuncio. Esta persona destacaba entre la población por llevar ropa muy colorida, además de tener una personalidad carismática. Esto permitió a los pobladores identificar a dicho sujeto y determinar que él no era de la ciudad. Este hombre habló con el alcalde de Hamelin y le aseguró que él se iba a encargar de deshacerse del problema que tenían. Todas las personas que escucharon esto quedaron en silencio. Muchos dudaron que esta persona fuera capaz de deshacerse él solo de todas las ratas de la ciudad. Para sorpresa de todos, este hombre sacó una flauta y empezó a tocar. Para mayor asombro, las ratas empezaron a salir de las alcantarillas, las casas, los callejones y de cualquier escondite en el que hubiera un roedor, y comenzaron a seguirlo.
como si la melodía las hipnotizara y se vieran en la necesidad de seguirlo. El flautista, sin dejar de tocar, salió de la ciudad con una peregrinación de ratas detrás de él. Se dirigió a un río y ahí, sin dejar de tocar, hizo que todas las ratas entraran al río, en el cual terminaron ahogadas. Al haber cumplido con el trabajo, el flautista regresa a la ciudad a cobrar su pago, pero el alcalde, de forma burlona, le dice que no le va a pagar lo prometido en un principio, sino que solo le daría una fracción de lo que le había prometido. El flautista, indignado y molesto, le dice al alcalde: pues muy bien, no me pagues nada, pero te aseguro que esta me la voy a cobrar. Y con estas palabras, el flautista se marchó. Cuando llegó aquel fatídico día, todos los adultos de la ciudad se encontraban en la iglesia, y el flautista, con una vestimenta diferente, la cual ya no llamaba tanto la atención como la primera, comenzó a tocar otra melodía diferente a la que había tocado para sacar a las ratas de la ciudad. En esta ocasión no salieron ratas de todos los lugares posibles, sino que los que salieron fueron los niños de la ciudad. De la misma forma en que las ratas habían seguido al flautista, los niños se fueron detrás de él en peregrinación, hipnotizados por la melodía que el flautista estaba tocando. Los guió fuera de la ciudad y los llevó a las montañas, lugar en el que los desapareció. El total de niños desaparecidos ese día fue de 130, de los cuales solamente sobrevivieron 3. Uno de ellos, demasiado joven para mantener el paso de los demás; el segundo, que no escuchaba muy bien; y el tercero, que no veía muy bien. Estos niños fueron los únicos que regresaron a la ciudad ese día y le contaron a los adultos lo que había sucedido. Esta historia está tomada como una leyenda, un cuento hecho para entretener a los niños y, tal vez, darles una lección sobre qué no deben hacer. Sin embargo, resulta ser más que una simple historia, pues hay registros de los acontecimientos que te acabo de narrar. Hasta el día de hoy, y en la ciudad de Hamelin, la cual hoy en día es conocida como Baja Sajonia, existen registros reales que documentan la misteriosa desaparición de 130 jóvenes en el año 1284. Además de ello, en la ciudad existe una placa que conmemora y relata la desaparición de los niños, la cual dice: el 26 de junio de 1284, en el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron sacados de la ciudad por un flautista vestido con ropas multicolor. Después de pasar el Calvario, cerca de Koppenberg, desaparecieron para siempre.
Con esto queda constancia de que esto realmente sucedió, que no solo se trata de un cuento o una leyenda, sino que realmente sucedieron estos acontecimientos en esta ciudad en el año 1284. Ahora, la placa que estás viendo se ve bastante nueva. No parece algo que sea una reliquia que guarde la historia que un día sucedió en dicha ciudad, pero esta placa está inspirada en un vitral que había en la iglesia de Hamelin. En dicho vitral, del cual no tenemos ninguna foto, ya que fue puesto ahí en el año 1300, había una imagen de un hombre junto con un grupo de niños, y donde también se podía leer esto que acabas de escuchar, solo que ahí no se mencionaba a ninguna persona como el flautista. Simplemente quedaba constancia de que 130 niños habían desaparecido por causas de un hombre. También existe un registro del año 1384 en el que se podía leer: han pasado 100 años desde que nuestros hijos se fueron. Y bueno, te preguntarás, ¿qué fue lo que pasó con estos 130 niños realmente? Pues existen algunas teorías sobre los hechos. Una de ellas es que Hamelin estaba pasando por una crisis económica muy fuerte y de otra parte de Alemania llegó una persona, el flautista, quien en realidad era un reclutador. De alguna manera convenció a los niños de que lo siguieran, haciendo promesas de que a donde fueran les iba a ir mucho mejor que en Hamelin. Se cree que este reclutador se llevó a los niños a Transilvania. La pregunta es, ¿por qué este hombre actuó de esta forma? Como si de secuestrarlos se tratase, pues no habló con ningún padre de algún niño. Simplemente se los llevó sin consultar a un adulto. Ya estando allá, simplemente se teoriza que los niños fallecieron. Otra de las teorías es que por aquellas fechas hubo un brote de una enfermedad que fue conocida como la peste de la danza de San Vito. Esta enfermedad, bastante extraña, consistía básicamente en que si te contagiabas, te veías obligado a bailar, pero no de manera común. Bailabas literalmente hasta la muerte, pues no podías dejar de bailar en ningún momento, de manera que, en cierto punto, sin poder dejar de bailar por un segundo durante semanas, morías de agotamiento. Cada teoría, más irracional que la anterior, tienen ciertos fallos en algunas cosas que mencionan. Existe otra que dice que los 130 niños se contagiaron de esta fiebre del baile, comenzaron a bailar y el flautista se aprovechó de la situación, comenzó a tocar su melodía guiando a los niños a las afueras de la ciudad, donde también bailaron hasta la muerte. Pero, como te mencioné,
las teorías tienen sus incongruencias. Si fue una enfermedad la que atacó la ciudad, ¿por qué solo contagió a los niños? ¿Por qué no contagió a ningún adulto? Recordemos que en la placa de conmemoración no dice nada de una enfermedad, solo menciona que fue alguien el que se los llevó. Otra teoría más dice que los niños fueron llevados a un monasterio, pero esto no acabó bien, pues todos terminaron perdiendo la vida y el pueblo decidió simplemente no hablar más de este tema. Actualmente existe una vieja ley la cual aún está vigente y dice que está prohibido tocar o cantar música en una calle muy específica de la ciudad. La calle en la cual está prohibido tocar música pasa precisamente por donde era la casa del flautista, lo cual termina siendo contradictorio, pues desde un principio se especifica que el flautista no era de la ciudad. El caso es que la leyenda es lo que afirma y debe permanecer en silencio por la eternidad. Esta es una forma de respeto para las víctimas de este suceso. Es posible que nunca sepamos la verdadera historia de lo que les pasó a los 130 niños, pero al final la conclusión es la misma. Los niños perdieron la vida a manos de un hombre que se los llevó para nunca ser vistos otra vez. Si el video te gustó, te pido que por favor le des like y lo compartas con alguien que pueda estar interesado. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Rastón y nos vemos en el siguiente.